Infocorrosión.com presenta. Les saluda Nelson de la Cruz, muy buenas tardes. Es un placer para mí poder dar la bienvenida al webinar ¿Por qué utilizar analítica de datos en lugar de la inspección tradicional en el mantenimiento anticorrosivo? A continuación voy a darle el pase a Vanessa Corona para que pueda hacer la presentación de nuestro instructor en esta oportunidad. Vanessa. Gracias, Nelson. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Corona y voy a darle la presentación al expositor Martín Herrera. Él es un profesional especialista en productos y servicios en el ámbito de la protección anticorrosiva con recubrimientos, con 20 años en la industria, brindando el soporte técnico y comercial. Líder de equipos multifuncionales, especializado en ingeniería comercial, control de corrosión y manejo de tecnologías de la información. Sus principales acreditaciones en el sector están con ACE, SCPC, y le doy la palabra a Martín, por favor. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo de antemano a Infocorrosión nuevamente por permitirme compartir con todos ustedes este tema que me apasiona, un tema que trabajo hace muchos años, que es la protección anticorrosiva con recubrimientos y también la integración de tecnologías de la información al trabajo que realizo. ¿Me escuchan todos correctamente, no? Correcto. Sí, todo bien. Perfecto, entonces, demos inicio entonces al tema. Bueno, como introducción, ustedes saben que la gestión del mantenimiento, para quienes trabajamos en la industria, el mantenimiento en general ha evolucionado en los últimos años, tanto en aspectos administrativos como en innovación tecnológica, ¿no? Esto ha llevado los estándares de calidad del propio mantenimiento a niveles muy altos de confiabilidad. Y este término confiabilidad se utiliza mucho hoy en día en cuanto a la labor del mantenimiento, el trabajo del mantenimiento industrial. Pero el mantenimiento anticorrosivo, por su parte, como lo he escrito ahí, se ha quedado un tanto relegado, ya que seguimos utilizando técnicas empíricas para planificar y ejecutar los trabajos. Y nos limitamos a utilizar la tecnología que existe alrededor del mantenimiento anticorrosivo solamente en la forma de equipos, llámese equipos de preparación, equipos de aplicación, tecnologías en recubrimientos o la diversa normativa que va a salir. Pero vemos, los que trabajan en campo habrán visto que aún se sigue manteniendo algunas técnicas o algunas costumbres del pasado en cuanto a la ejecución de los trabajos. Esto, señores, debería cambiar al día de hoy. Y la tecnología es uno de esos motores de cambio, ¿no? Vamos a ver en este webinar, que es un resumen de un tema más amplio que tocamos en un curso. Vamos a ver resumidos algunos puntos importantes que nos van a poner en perspectiva de lo que es el mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Vamos a hablar un poco de calidad, la cultura del mantenimiento, vamos a hablar de la gestión de activos, vamos a hablar de los tipos de mantenimiento industrial, cómo se hace el mantenimiento en general basado en datos y cómo nos introducimos al mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Todo esto tiene que tener una rentabilidad para el cliente o para la empresa que aplique esta nueva metodología. Y también vamos a ver algo del futuro de este trabajo, lo que yo veo desde mi perspectiva, que va a ser el futuro del mantenimiento o los trabajos de protección anticorrosiva en general, ¿no?, de cara a las nuevas tecnologías. La calidad. La calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa, ¿no? Esto hace que una cosa sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma clase o
tipo o especie, ¿no? A veces las comparaciones son odiosas, pero la calidad es lo que resalta, hace resaltar las diferencias de un producto contra otro o de un servicio contra otro. Si hablamos de cultura de calidad, para el año 94, las empresas detectaron que para tener resultados sostenibles en el tiempo, tenían que prestar atención a la calidad. Pero no solamente calidad en los productos entregados, como dice en la lámina, sino calidad también en la gestión administrativa, en los procesos, en el mantenimiento y, bueno, los productos terminados, ¿no? Los productos que iban para el público y también el producto que se genera internamente dentro de una empresa. Es así que se da inicio al proceso de normalización. Ustedes recuerdan la aparición de la norma internacional ISO 9000, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Esto como un sistema de control y gestión de calidad. Perdón. Para el año 2014, las empresas logran entender que para obtener resultados sostenibles en el tiempo, deben asegurarse de que los activos que les proporcionan dichos resultados, y ahí voy a resaltar resultados, deben estar bien administrados. Aquí las empresas, ¿qué cosa logran entender? Las empresas que tienen una cultura organizacional a todo nivel bien desarrollada, se encuentran con el surgimiento de la norma ISO 55000. Esto como un estándar internacional para la gestión de activos. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de cultura organizacional, hablo de un manejo de la organización a todo nivel, ¿no? El tema estratégico del negocio, el tema táctico, el tema operativo, por supuesto, entra a tallar ahí el tema del mantenimiento. Entonces, la norma ISO 55000, como estándar, ya lo dije, abarca todo lo necesario para la gestión de activos. ¿Y qué cosa es la gestión de activos? Bueno, activo inicialmente tenemos que definir, es algo con valor potencial real, valor potencial o real para la empresa, mejor dicho. Y les doy un dato de referencia que lo tengo apuntado por aquí. Dice que 3% es el costo aproximado de hacer una eficiente gestión de activos, ¿no? Costo para la empresa. Pero las decisiones que se toman en función a esta gestión eficiente repercuten en el 82% de los costos de la empresa. Entonces, cuando hablo de gestión de activos en el tiempo, muchos habrán visto este gráfico que en el eje inferior tenemos el tiempo, ¿no? Y vamos viendo en la primera fase, espero que vean aquí el puntero de mi presentación. Todo proceso, todo proyecto inicia desde una fase de diseño, ¿no? Luego tenemos la fase de procura, ¿no? De adquisición de los bienes para construir el proyecto. Luego viene la fase de construcción hasta que se entregue el proyecto y entre en operación. Luego de iniciado el proceso de operación, viene la parte del mantenimiento, por muchos años, el cual se repite, hasta que finalmente se desincorpora o se da de baja al activo. Hablamos de activos en el contexto en el que yo trabajo, por ejemplo, yo cuando pienso en activos hablo de la suma de elementos que conforman una industria, por ejemplo, una unidad minera, por ejemplo, está conformada de muchos activos, pero cuando se construye el proyecto sigue esta línea de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y ¿dónde entra a tallar los recubrimientos? ¿Qué es lo que nos interesa saber también a nosotros? Pues la pintura inicia desde el proceso de diseño, con las especificaciones de recubrimientos. Tenemos que proteger contra la corrosión todo lo que vayamos a construir. En la etapa de procura también hay una etapa donde se homologa a los fabricantes, a las marcas. Durante la construcción hay aplicación de los recubrimientos, ya sea en taller, ya sea durante la construcción en obra.
Durante el inicio de operaciones también hay una parte donde se tiene que monitorear si esos recubrimientos han sido bien aplicados, por lo menos el primer año, para prevenir cualquier falla. Y luego en la etapa de mantenimiento, como ustedes saben, y es ahí en donde entra a tallar el mantenimiento anticorrosivo basado en datos, es en la etapa del mantenimiento. Y el mantenimiento es cíclico. El mantenimiento es cíclico, el mantenimiento anticorrosivo. Tienen que considerar que los recubrimientos también tienen un ciclo de vida útil, ya que estos, como dice la lámina, se diseñan y especifican en las etapas de ingeniería, se adquieren, se aplican en el proceso de construcción, se monitorean desde el inicio de la operación y se les da mantenimiento para extender la protección, ¿no? Y finalmente estos se remueven y desechan al cumplir su ciclo de vida útil, reemplazándolos adecuadamente en un nuevo ciclo. Esto para los que trabajamos en el sector tiene mucho sentido porque las pinturas no van a durar toda la vida. Dependiendo del servicio al que estén expuestas, hay recubrimientos que pueden durar 3 años, 5 años, 10 años, 15 años o más, y va a depender también de la política y de la cultura del mantenimiento que tenga cada empresa para hacer un mantenimiento eficiente que también haga que ese nuevo ciclo de vida del recubrimiento tenga una durabilidad mayor, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de mantenimiento, los más conocidos en el ámbito del mantenimiento mecánico. El correctivo, ¿no? El equipo tiene que funcionar hasta que se malogre. Es el más antiguo en realidad. El preventivo, esto está dado en función al manual, a lo que dice el fabricante, ¿no?, de los equipos mecánicos. Es costoso en realidad este mantenimiento y solamente se basa en el manual o en la condición del equipo al momento de intervenir. El mantenimiento predictivo es lo que tenemos hoy en día como gran parte del estándar en el mercado del mantenimiento, y este se determina por la condición del equipo. Esta condición se va midiendo los 365 días del año, en el caso de que existan equipos automáticos que nos vayan dando información de su propio funcionamiento. Pero el alcance de este tipo de mantenimiento predictivo se limita, según el dato que yo tengo aquí, a un 15% de los equipos de una planta, generalmente los más críticos. Pero el resto de la infraestructura y de lo que no es equipos queda de lado. No está contemplado en el seguimiento, en el monitoreo para un mantenimiento eficiente, con lo cual el mantenimiento nuevamente retrocede en el tiempo y se convierte o en preventivo o incluso en correctivo en el caso de las estructuras que componen una planta. Ok, entonces, entramos aquí a hablar ya de lo que es el mantenimiento basado en datos, el mantenimiento moderno. Ustedes han escuchado términos como el mantenimiento productivo total, el mantenimiento basado en confiabilidad. Estos mantenimientos requieren de herramientas que brinden información muchas veces en tiempo real a los profesionales del mantenimiento, ¿no? Para esto, hoy en día se utiliza la analítica de datos. Y cuando hablo de datos, como lo dice aquí la lámina, los datos aislados en sí no contienen información relevante, ya que estos datos generalmente consisten en números, en registros que nos puede brindar una máquina, un panel, etcétera, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar una terminología que quizás ustedes han escuchado en las redes sociales y que se denomina el Big Data. Vamos a hablar más adelante del Big Data. Pero vamos a ver la línea de desarrollo del mantenimiento basado en datos. Ocurre que para el año 1990 la industria empezó a generar gran cantidad de datos, ¿no? Estos datos
se iban registrando para su posterior consulta. Ahora, a partir de estos datos, la industria de manera individual, de manera aislada, empezó a desarrollar software para analizar estos datos. Pero eran desarrollos aislados, como ya lo dije, era software que cada empresa iba desarrollando y no se parecía en nada a lo que desarrollaba otra empresa. En países mucho más industrializados que en América Latina, surge una norma, la ISO 14224. Esta norma surge en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, en Europa, por lo que estoy informado. Y esta norma promueve la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento para equipos. Esto entre las empresas que manejaban los mismos tipos de equipos. Esto es útil desde el punto de vista de conocer cómo se desarrolla el trabajo de un equipo en el tiempo, cómo funciona este equipo en el tiempo. Imagínense ustedes tener los datos de mi colega de costado y saber en qué momento le falló el equipo A, el equipo B, basado en esta analítica de datos. Esto me ayudaría definitivamente a mí, como profesional de mantenimiento, a prevenir que mi equipo también pueda fallar en un determinado momento. Esto es lo que busca esta normativa basado en la ISO 14224. Y aquí he hablado de software, pero adicionalmente al software tenemos que tener en claro que las organizaciones de hoy tienen que trabajar basadas en costos. Y estos costos se controlan a partir del análisis de datos de funcionamiento, análisis de producción, análisis de datos de operación, etc. Todo esto finalmente son costos, todo esto se convierte en costos. Así que vean ustedes la importancia de la analítica de datos dentro de todo el proceso de la gestión de activos, dentro del proceso de producción en una industria, y veámoslo también de cara al mantenimiento anticorrosivo. Entonces, toda esta información hoy en día se maneja con software. Entonces, como ven en la imagen de la izquierda, tenemos un conglomerado de estructuras, equipos, etcétera. Entonces, con los pasos adecuados y el software adecuado, podemos pasar a digitalizar la información y convertirla en unas tablas, como podemos ver aquí, con información que luego se tiene que procesar y analizar convenientemente. No quería dejar de tocar el tema de lo que existe hoy en día en el mercado respecto a la gestión del mantenimiento, ¿no? Gestión del mantenimiento asistido por ordenador. Pueden encontrar referencias sobre CMMS, que es la referencia para este tipo de tecnologías. Y hay software hoy en día para el mantenimiento mecánico propiamente dicho, como el que he listado aquí abajo, de IBM, EasyMain, MainFlag, de Flag y Protecnus, ¿no? He tenido la oportunidad de ver, y el MP10, que hace muchos años también tuve oportunidad de conocerlo y hacer algo en un anterior trabajo. Como ven, hay bastante tecnología desarrollado alrededor de esto. Y vuelvo a la lámina inicial donde les dije, oye, para el mantenimiento mecánico hay muy buen desarrollo de aplicaciones, de procedimientos, de normativa. ¿Y qué pasa con el mantenimiento anticorrosivo? ¿Qué cosa ha pasado con el mantenimiento anticorrosivo? Claro, en algunas industrias no se le da la importancia o no forma parte importante del presupuesto. Pero ese es un tema para otra discusión, ¿no? Aquí, como mantenimiento anticorrosivo, vamos a centrarnos en lo que este tema trata. Ahora, el mantenimiento anticorrosivo
busca mediante técnicas de análisis de ingeniería y acciones administrativas prolongar la vida del recubrimiento y por ende la protección del activo. Esto nos debe quedar claro, señores. Ahora, para esto se han diseñado metodologías y procedimientos de trabajo que se soportan en la normativa vigente del sector, como ISO, ASTM y SSPC. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con lo que hacemos hoy en día? Y soy un poco crítico al respecto. Como ya les dije, el mantenimiento anticorrosivo como tal se soporta muchas veces en la tecnología que existe a su alrededor. Se soporta en los equipos modernos para la preparación de superficie, se soporta en los equipos de aplicación de recubrimientos, se soporta en las normas que vienen de otros países que han implementado ensayos, prácticas, y nosotros tratamos de replicarlas aquí porque pensamos que esto es un estándar internacional. Déjenme decirles que lo que dicen las normas, si bien es cierto, ha sido probado a nivel mundial, no necesariamente se adapta al 100% a la realidad de una industria en particular. Nos sirven de referencia, nos sirven de guía, pero ¿qué cosa sería mejor? ¿No sería mejor tener un modelo propio, un modelo adaptado de información que nos diga que nuestra fábrica, nuestra industria necesita en la zona A, en la zona B o en la zona C un tratamiento diversificado de protección anticorrosiva? Porque si le aplicamos el mismo concepto al 100% de la infraestructura de una planta, posiblemente estemos haciendo las cosas mal. Y eso yo lo he visto cuando me ha tocado visitar diversas industrias, que parte el trabajo de una especificación de repente muy generalista, donde dice hay que aplicar el producto A para todo, pero resulta que el producto A no funciona pues para todo. Esto lo van a entender perfectamente los que trabajan muy de cerca en el tema de protección con recubrimientos. Volviendo al tema del mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Aquí he querido definir en realidad el tema del mantenimiento propiamente dicho, pero entremos al tema del webinar. El mantenimiento anticorrosivo, como lo pongo aquí, debe desarrollarse de manera inteligente, integrando criterios similares a los aplicados al mantenimiento mecánico moderno. ¿Por qué no? ¿Por qué no identificar los procesos? ¿Por qué no monitorear las condiciones? Quizás no las 24 horas ni los 365 días del año, pero sí hacer un monitoreo planeado, definir parámetros de monitoreo. ¿Por qué no digitalizar la información que recogemos? ¿Por qué dejarla solo en papel, quizás? A partir de esta información vamos a poder definir presupuestos, vamos a poder planificar y ejecutar todo el trabajo y tener referencias de trazabilidad para mantenimientos futuros. Me he acordado de una cita de esos filósofos de la ciencia que dice: sin datos no es usted más que otra persona con una opinión. O sea, si no tenemos la información a la mano, solamente vamos a estar realizando el mantenimiento anticorrosivo basado en la opinión. ¿De quién? Quizás del proveedor de productos, el proveedor del contratista, y no es la manera correcta de hacer una planificación del mantenimiento anticorrosivo. Hablemos de la metodología. Aquí, señores, estamos entrando ya de lleno al tema de la metodología del mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Entonces, esto comprende trabajar en tres dimensiones de tiempo, denomino yo. Tenemos que hurgar en el pasado, lo he puesto así en términos genéricos para que sea más fácil de entender. Tenemos que hurgar en el pasado buscando antecedentes de construcción. Cuando queremos empezar a hacer un mantenimiento anticorrosivo basado en datos, el planeamiento en sí nos obliga a buscar antecedentes de construcción, la especificación,
de construcción, quién construyó, quién pintó, quién proveyó los productos. Todos esos datos son importantes. Luego tenemos que documentar el presente. Tenemos que salir a campo, ¿ya? Tenemos que salir a campo a recopilar información. Tenemos que evaluar elemento por elemento, clasificar. Vamos a verlo más adelante. Con toda esta información que hayamos buscado del pasado y presente, vamos a poder planificar el futuro. Es así de simple. En esto se resume el mantenimiento anticorrosivo basado en datos, pero vamos a ver cómo se hace ahora. Para los profesionales que estamos o que están a la moda, han escuchado estas metodologías muy vigentes ahora en el mercado, ¿no? Las metodologías Scrum, ¿no? Los Kanban, los Lean Canvas. No voy a explicar esto aquí, pero quiero que entiendan que esto es importante si alguien ya ha trabajado o ha interactuado con estas metodologías. Van a entender que estas metodologías nos van a ayudar a organizar. ¿Qué cosa? Organizar a los equipos para recopilar información. Nos van a ayudar a organizar la forma como ordenamos la información. Y también van a ayudarnos a obtener información relevante. Pero esto es prácticamente organización. ¿Cómo vamos nosotros a manejar la información de nuestro modelo de analítica de datos? Y aquí ya introduje un término nuevo, analítica de datos. Si yo ya recogí los datos de esas tres etapas, pasado, presente, bueno, dos etapas, pasado, presente, voy a tener que diseñar una matriz para recoger estos datos. Algo similar a esto, bueno, este es un dato de ejemplo. ¿Y qué cosa voy a empezar a trabajar? ¿Qué cosa voy a empezar a diseñar? Pues tendré que, dentro de mi búsqueda de antecedentes, establecer qué datos me son relevantes, como por ejemplo la fecha de fabricación de un equipo, de una estructura, de todo un sistema de operación, el lugar en que se fabricó, de repente la especificación de recubrimientos, que es muy importante, el sistema de pintura, la marca de pintura, la expectativa de durabilidad, de repente que me hizo llegar el proveedor en su momento, porque podría haber elementos que están en garantía quizás todavía, ¿no? La búsqueda de información también me va a llevar a determinar la ubicación geográfica, en donde están ubicados mis activos, ¿no? Los elementos que estoy evaluando. Me va a llevar quizás a hacer una clasificación del ambiente. Si en la industria tengo la autonomía para hacer estudios de caracterización de ambiente, bienvenido sea. Tengo que identificar los procesos que se dan dentro de mi industria, ¿no? Y todo esto, describirlo, codificarlo, dimensionarlo. Cuando hablo de dimensionar, hablo de hacer metrados, ¿no? Y esto va acompañado de una inspección técnica, una inspección visual, una inspección técnica, con todos los parámetros que ya muchos conocemos que se aplican a la inspección de los elementos en busca de problemas de corrosión, ¿no? Nuevamente, si he recopilado todos estos datos, voy a poder diseñar indicadores de criticidad, por ejemplo, indicadores que puedan limitar el trabajo que pueda hacer yo de cara a hacer una intervención de mantenimiento. Puedo definir qué materiales voy a utilizar para cada etapa del proceso de intervención. Y finalmente voy a poder asignar presupuestos. Todo esto que les estoy
colocando aquí en las láminas de manera textual, de manera escrita. Vamos a verlo a continuación en unos gráficos que resumen un poco esta parte de lo que se obtiene al hacer una planificación del mantenimiento basado en datos. Vamos a simular los reportes de una industria de cemento. Esto a partir del análisis de datos, como dice aquí, de datos ingresados en los pasos anteriores, ¿no? Imaginémonos que esta es nuestra industria, una industria del cemento. Espero que muchos conozcan algo de la industria del cemento. Van a poder identificar ahí algunos elementos muy comunes y que se pueden repetir en toda la industria en general. En muchas industrias hay fajas transportadoras, como pueden ver por ahí. Tenemos estructuras de soporte, ¿no? Un montón. Tenemos ahí algunas torres, una torre de elevación, el silo de cemento que está a mi derecha, ¿no? Con su elevador ahí de cangilones, u otro tipo de elevador quizás. Tenemos por ahí los hornos, ¿no? Son estructuras, muchas de las cuales, como ya lo dije, existen en la industria en general. Entonces, volviendo a recordar un punto que les comenté hace un momento. La industria en general y la industria del mantenimiento se centra en hacer el seguimiento a los equipos electromecánicos. Pero muchas veces la infraestructura, ¿no? La infraestructura estática, la infraestructura de acero que está montada, queda de lado porque, bueno, está protegida pues con algún recubrimiento, pero la dejamos en un segundo plano de importancia. Y muchas veces quizás nos acordamos de ella porque de repente vemos que ya está de un color muy feo, ¿no? Llorando óxido por todos lados, o peor aún, como se ha visto en algunas industrias, cuando ocurre algún incidente que involucre incluso seguridad y daño al medio ambiente. Recién tomamos conciencia de que la infraestructura también necesita una intervención. Entonces, a partir de la analítica de datos, de los datos que hemos recogido, por ejemplo, de esta industria, podemos obtener información de mayor a menor. Esto se lee así, para que puedan entender la secuencia de lo que yo obtengo de mi recojo de datos. Por ejemplo, resulta que toda esta planta de cemento tiene aproximadamente 149.000 metros cuadrados. Redondeando, 150.000 metros cuadrados de infraestructura recubierta con algún recubrimiento protector. A su vez, yo divido esta industria en sus tres procesos principales. Como pueden ver aquí, tengo un área de chancado, tengo la planta principal y tengo el proceso de transporte, que no es otra cosa que las fajas transportadoras. Y como podrán ver en las barras azules, tengo un metrado referencial para cada uno de estos procesos. 23.500 para la zona de chancado, 1.800 metros cuadrados para la zona de planta principal y 125.200 metros cuadrados en lo que es fajas transportadoras. ¿Por qué? Quizás porque, esta planta tiene muchas fajas transportadoras. Ahí está el grueso de mi infraestructura. Entonces aquí ya voy teniendo un indicador interesante. Sigamos avanzando. Aquí abajo he resaltado el proceso chancado. Y el proceso chancado yo lo puedo ir desglosando por subprocesos. Como podrán ver aquí tengo la zona de agregados, chancado secundario, clínker, cribado, que para los que conocen del tema cementero se les va a hacer muy común, pero si trabajan en otra industria también van a entender de que en su propia industria también ustedes pueden desglosar los procesos en subprocesos y en muchos otros subprocesos dentro del sistema de operación de cada fase, ¿no? A esto yo también, basado en la inspección que he realizado, puedo encontrar y resumir datos de metrado. Estos son datos de metrado. Pero ahora a estos datos de metrado, durante mi proceso de inspección,
le he asignado porcentajes de corrosión. ¿Y dónde se concentra mi mayor porcentaje de corrosión? Aquí me dice que en planta, puente de conexión, 100%. ¿No? La zona de transporte, que la vemos aquí en el lado izquierdo, 17%. Esta es una de las maneras en las cuales nosotros podemos ir ya obteniendo información más detallada. Podemos ir más allá. Podemos ir más allá. Aquí he resaltado algunos puntos críticos. Y vamos a, modo de ejemplo, centrarnos en la faja de conexión de la zona de chancado. Aquí está resaltado. Aquí estamos bajando ya a un nivel más detallado. Dentro de chancado, en la faja de conexión, tenemos elementos individuales, como por ejemplo una faja de agregados que dice aquí, a faja de chancado secundario, faja caliza torre de transferencia, etc. Pero lo que quiero que vean es que a estos subelementos, también basado en el modelo de analítica de datos, yo puedo extraer y puedo ver cuánto de metrado tengo en cada uno de esos subelementos. Y también ver cuál es el promedio de corrosión de estos subelementos. Y veo que aquí la faja de clinker a la torre de chancado secundario es la que tiene el mayor porcentaje de corrosión. Si me van siguiendo, yo si soy un planificador de mantenimiento de una planta o un jefe de mantenimiento, yo podría decir, oye, voy a centrar mis recursos y mis esfuerzos para ver qué está pasando en cuanto a corrosión en esta faja de clinker a la torre de chancado secundario. Veamos qué está pasando. Supongamos que esta es la faja. Bueno, veo ahí una imagen no muy buena, pero vamos a ver qué está pasando en esa faja de clinker. Pueden ver aquí abajo que he resaltado en naranja esa faja. Vamos a ver, aquí tenemos algunos elementos. Tenemos, como pueden ver aquí ya, elementos estructurales muy comunes. Tenemos el grating, tenemos las bandejas, las fajas en sí, la estructura de soporte de la faja transportadora. Tenemos las estructuras, pueden tener referencia aquí. Tenemos barandas, tenemos zócalos, y aquí nuevamente aparece el tema del porcentaje de corrosión. Como pueden ver, puedo llegar hasta este nivel de detalle. Y aquí solo he hablado de metrado y he hablado de promedio de porcentaje de corrosión para cada uno de estos elementos. Aquí yo debería intervenir el grating, ¿no? Los pisos, ¿no? Los pisos metálicos y las bandejas de cableado eléctrico, seguido de la estructura de soporte. Eso es lo más crítico, quizás. De repente yo considero que todo es crítico, entonces todo este sistema de faja de clinker a torre chancado sería una tarea de mantenimiento que yo debería programar. Pero vayamos a ver otro aspecto del mantenimiento. Cosas que involucran operaciones y seguridad. Yo también puedo agregar a mi modelo de datos cuestiones como, o indicadores como, análisis de condición. Aquí, por ejemplo, van a poder ver en la flecha de elementos, aquí he vuelto a hablar de los elementos. Cuando hablo de elementos me refiero a las estructuras con nombre propio, barandas, soportes, grating, el conduit, ¿no? Las tuberías de cableado eléctrico, etc. A eso denomino yo elementos. ¿Qué cosas requieren? Podemos ver en la siguiente fila. ¿Qué cosas requieren las barandas? Requiere un mantenimiento medio, touch-up y overcoat. ¿Qué requiere la faja? Requiere un mantenimiento mayor, remover todo y repintar. ¿Qué otros datos tenemos? Datos de operación. ¿Qué nos dice? Pintar o repintar las barandas no compromete la operación. Siguiente ítem, pintar o reparar la faja sí requiere apagar el equipo.
A intervenir el grating requiere apagar todo el sistema, porque, oye, también tenemos que remover todos los pisos, todas estas cosas. Entonces, ahí involucra un trabajo de operación muy importante, ¿no? ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué otros indicadores que nos ayuden a efectuar nuestro trabajo? El tema de seguridad. Acá nos dice que para las barandas tengo un trabajo sobre el nivel asegurado. Quiere decir que me puedo parar en el piso, en el grating, y intervenir las barandas sin mayor problema. Si voy a trabajar en la faja, acá tengo un trabajo de riesgo múltiple. Esto de repente será un indicador que la gente de seguridad o de operaciones conoce. Entonces hay que determinar qué cosa es trabajo de riesgo múltiple y requiere de repente otro tipo de atención, ¿no? Y así sucesivamente pueden ustedes ver diversos indicadores que podemos acoplar a nuestro modelo de datos para saber qué cosa va a ocurrir al momento que yo quiera intervenir un elemento, un proceso completo, una estructura, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué más podemos obtener? Les hablé de costos. Les hablé de costos y esto es muy importante porque aquí yo he colocado, por ejemplo, una simulación de costos. La barra azul es el metrado, la barra verde es el costo, por ejemplo, de pintura. Aquí ya me da un sistema de pintado, como pueden ver aquí en el medio de la lámina. Me dice el sustrato es acero al carbono, necesito un zinc epóxico, un epóxico FC y un poliuretano AC, ¿ok? Aquí tengo el espesor, por aquí una barrita ha salido, el espesor para barandas, para estructuras, para la faja, las bandejas, acá me pide que tengan un mayor espesor, ¿ok? Y aquí tengo en rojo el costo dólar metro cuadrado aproximadamente de lo que me costaría aplicar pintura a estos elementos. Hasta ahí estamos, creo yo, claros de todo lo que podemos obtener a partir de la analítica de datos. Y aquí, como se habrán dado cuenta, he insertado esto parte de una inserción de datos a partir de un modelo de real, una inspección de toda una planta de cemento para obtener estos datos que son de utilidad a la hora de poder trabajar el mantenimiento anticorrosivo. Ok, para terminar ya esta parte, hay algunos cuestionamientos que tenemos que hacernos a la hora también de implementar el mantenimiento anticorrosivo basado en datos. Y estos son la frecuencia de cuándo voy a hacer este recojo de datos, de repente solo en parada de planta, de repente frecuentemente. ¿Quién va a hacer el levantamiento de datos? ¿Personal propio? ¿Tengo que contratar a alguien? ¿No? ¿Me será rentable? Yo creo que de primera mano esto sí va a ser muy rentable para cualquier industria, ¿no? ¿Qué indicadores me van a ser útiles? Esto hay que definirlo tanto en el contexto de mantenimiento, en el contexto de operación, en el contexto de seguridad. Voy a utilizar algún software, de repente un software especializado. De repente el software es una distracción más, ¿no? Frente a lo esencial. Así que tenemos que tener mucho cuidado y hacer un análisis también previo de cómo es que vamos a implementar esta tecnología que de cara al mantenimiento anticorrosivo yo la considero muy necesaria porque esto nos permitiría ahorrar tiempo y costos a nivel planificación y sobre todo en el uso de los recursos, el uso del presupuesto que nos asignan anualmente a mantenimiento. Para cerrar, aquí yo puedo agregarle a mi modelo de datos mucho más información. No quiero entrar en más detalles, yo los invitaría más bien a ver un poco el curso que vamos a anunciar al final de este webinar,
Y en dicho curso también vamos a hablar, a diferencia de ediciones pasadas, de cómo vamos a fusionar las tecnologías existentes a nuestro alrededor para la obtención de datos para la planificación del mantenimiento anticorrosivo. ¿Cómo vamos a pasar del mantenimiento correctivo que aún se utiliza en cuanto a protección anticorrosiva a pasar a utilizar tecnologías de punta, tecnologías de última generación para recopilar datos? Desde la inspección visual, como vemos aquí un operario recogiendo datos manualmente, que sí se tiene que seguir haciendo, desde el uso de tecnologías de informática conectadas hoy en día a la nube, el uso de robots o drones, como podemos ver aquí en la lámina final, son algunos de los tópicos que también estoy incluyendo en el próximo curso que vamos a estar anunciando con Infocorrosión, y nos va a ayudar a resolver este problema que tenemos todos los que trabajamos en el campo de la protección anticorrosiva. Toparnos todavía con prácticas muy antiguas y ponernos a la vanguardia tal como lo hacen nuestros colegas del ámbito industrial que trabajan tanto en operaciones como en mantenimiento. En este punto, Nelson, quería preguntarte, creo que ya estamos con el tiempo necesario como para resolver algunas preguntas. Sí, a ver, primero tengo una observación de parte de Johan. A ver, ahí está. Johan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se habló del primer paso, se refería a la búsqueda de antecedentes y de ahí pasó al tercer paso. Así es, así es. Sí, creo que lo llegué a explicar. En el primer paso he hilado toda la información en realidad que se requiere. Cuando hablaba de los antecedentes, cuando hablaba del tiempo pasado, es importante que busquemos información de referencia, como ya lo dije, ¿no? La fecha de fabricación del equipo o de los elementos o de todo el conjunto de elementos o de todo el proyecto en sí, el lugar de fabricación, todos los antecedentes que podamos obtener. Yo he colocado aquí algunos términos que he considerado los más importantes, ¿no? Sobre todo la especificación de recubrimientos que lleva el sistema de pintura que se aplicó, y así como las expectativas de durabilidad que se tuvo en ese tiempo. Esto como primer paso. Como segundo paso, era centrarnos en el presente, ubicarnos geográficamente dónde está ubicada nuestra planta, hacer una clasificación del ambiente, como les comenté, poder hacer una caracterización del ambiente. Hay diversa normativa en ISO hoy en día para hacer unas caracterizaciones de ambiente. Hay unos ensayos muy, muy interesantes que se hacen con probetas, en laboratorio, con estaciones meteorológicas, etc. Y al cabo de un año, por ejemplo, si nos podemos dar esa autonomía, podríamos tener una clasificación precisa o casi precisa del ambiente, según ISO, en el cual se encuentra nuestra planta. Y que no nos vengan a decir de repente, no, oye, mira, porque yo miré hacia el oeste y miré hacia el este, yo digo que tu planta es un ambiente C5, o C3, o C4, o C1. Creo que muchos conocemos esa terminología, ¿no? Para clasificar los ambientes según ISO. Entonces, si nos podemos permitir hacer una caracterización de nuestro propio ambiente, sería ideal. Aquí hablo también ya en sí de la inspección, y aquí hablo ya del trabajo de ubicar la información, ponerle un nombre a cada proceso, describir cada elemento, ¿no? Por eso es que encontraron ustedes en los gráficos que yo hablaba de faja tal, faja número 1, faja de chancado, y también hablaba de gratings, de barandas, de tuberías, etcétera, ¿no? A ese nivel de detalle yo tengo que ir empezando a recopilar mi información. Ahora, un punto muy importante que es una fase que tiene que ver con el inventario que hacemos de la información, es colocarle
el estado de conservación. Si yo registro elementos, tuberías, estructuras, válvulas, etcétera, les hago su metrado, también tengo que ir colocando en mi matriz de datos, no se olviden que estamos trabajando en una matriz de datos, tengo que colocarle los resultados de la inspección técnica, ya sea espesores de película de pintura, ¿no? Puede ser el grado de corrosión, ¿no? Según algún estándar que quiere utilizar, puede ser el color, muchos otros indicadores, ¿no? Muchos otros valores que provienen de la inspección que yo haga al momento de inventariar estos elementos. Toda esta información, y ahí quiero que me capten la idea, toda esta información que yo coloque en la matriz de datos me va a permitir al final definir la condición de cada elemento. Cada elemento va a tener su propia descripción y su propia definición de condición, y asimismo al final yo voy a poder colocarle cuál es el mejor método para intervenirlo, para limpiarlo, para prepararlo y aplicarle un nuevo recubrimiento a cada ítem. A ese nivel de detalle vamos a llegar utilizando esta dinámica de analítica de datos para mantenimiento anticorrosivo. Espero haber respondido. Perfecto, Martín. Sí. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a priorizar algunas aquí para que el tiempo no nos gane y poder pasar también con la presentación del curso. Tenemos acá un comentario de José María López, a quien le hacemos llegar un cordial saludo. Él nos dice lo siguiente: me gustaría preguntar si esta tecnología se podría utilizar o complementar en RBI o inspección basada en riesgos. Por supuesto, se puede complementar, y por lo que yo he estudiado al respecto de la inspección basada en riesgos, nosotros podríamos colocar muchos de los indicadores o de los parámetros que definen la inspección basada en riesgos dentro de nuestra matriz. Con lo cual, al final, yo podría lograr un resultado, como han visto en los gráficos, de indicadores basados en esta metodología. Sí se puede complementar, porque claro, estamos hablando de criterios, ¿no? Básicamente. Bueno, un poco genérica mi respuesta, pero espero haber respondido la pregunta. Perfecto, gracias. Tenemos una tercera pregunta acá. Nos dicen, es muy importante lo que has expuesto, pero la mayoría de los dueños de los activos piensan que los recubrimientos es lo último en la fila, al menos que tenga un departamento de mantenimiento de estructura propio. Eso es un tema que siempre tratamos, ¿cierto? ¿Cuál es tu comentario al respecto, por favor? Es cierto lo que dices. De otra manera no estaría tocando el tema hoy en día tal como lo he planteado, un poco crítico, como dije al principio. Y ese es ya un tema de cambio de paradigma, un tema que tenemos nosotros que ir empujando para que haya un cambio en la industria. Se puede afirmar de que utilizando la tecnología, y eso no me lo va a denegar nadie porque esto ya emana desde las propias gerencias de las empresas, si le metes tecnología a tu área comercial, le pones tecnología a tu área administrativa, le pones tecnología a tu área de producción, ¿por qué no ponerle tecnología a la parte del mantenimiento anticorrosivo? Va un poco el tema por ahí. Entonces, si yo voy a poder tener un inventario casi en tiempo real de todo lo que compone mi infraestructura y prevenir problemas de corrosión que a la larga sabemos que van a causar un daño muchas veces irreparable, que va a significar reemplazar estructuras o tener accidentes o causar un daño al medio ambiente, yo creo que si tomamos conciencia de eso,
y nos alineamos a la política que yo creo hoy en día toda empresa tiene de ponerle tecnología a su industria, yo creo que esta innovación, este tema de hacer planeamiento de mantenimiento anticorrosivo basado en datos, encaja perfectamente, debería encajar perfectamente. No deberíamos dejarlo esto relegado y que sea un tema y a la cola, ¿no? Creo que los que trabajamos en el sector entendemos de esto y hay que darle la importancia. Yo creo que todos estamos en posibilidad de empujar esto. Ok, perfecto, perfecto, muchas gracias. A ver, quiero cambiar de pantalla, no sé si se ve la pantalla del webinar, no sé si tú lo Yo la estás veo, viendo. yo la ¿Sí? ¿Sí veo, lo estás viendo? Nelson, sí, sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias, Martín, de verdad, por la presentación. Ha estado bastante interesante. Han quedado algunas dudas que posiblemente podamos compilarlas para poder hacer una transmisión posterior. Y bueno, en este momento quiero anunciarles que estamos presentando el curso, nuestro último curso de este año. La verdad, muchas gracias a todos los que nos han venido siguiendo y que han estado en los cursos del Centro de Capacitación que este año lanzamos, sin saber todo lo que nos iba a pasar pues a partir de marzo. Pero les damos las gracias por habernos dado la oportunidad de compartir nuestros conocimientos a través de los cursos del Centro de Capacitación. Y bueno, este es el último curso, estamos preparando ya todo el programa para el próximo año. Se vienen muchas novedades muy interesantes con nuevos cursos también para todos ustedes. Y bueno, tenemos este último curso que es de Martín justamente, de mantenimiento anticorrosivo basado en datos. ¿Ok? En esta oportunidad van a ser 2 sesiones y se ha aumentado el tiempo del curso. Esto antes era de 5 horas, esta vez van a ser de 6 horas. Para el 18 de noviembre, el rango de horas va a ser de 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eso también ha pedido de muchos de nuestros participantes en cursos anteriores. ¿Ok? La primera sesión de 3 horas y la segunda también de 3 horas. Como saben, pues los beneficios que van a adquirir con este curso taller es, bueno, adquirir los conocimientos sobre estas nuevas formas de planificar el mantenimiento anticorrosivo, como ya les presentó Martín hace un momento, aprender a diseñar un modelo de datos para la adecuada planificación del mantenimiento anticorrosivo, cómo estructurar los datos que se recogen en cada inspección para interpretarlos adecuadamente y obtener información relevante, así como también cómo tomar decisiones y planificar en función a la información obtenida. Eso es parte del temario que se los vamos a hacer llegar a todos ustedes que están registrados, se han registrado a este webinar, van a recibir ese temario en el que, aparte de estos temas, que son los que se dictaron en el curso anterior, estamos sumando un nuevo capítulo que es fusionando tecnologías para la obtención de datos para la planificación del mantenimiento anticorrosivo. Y bueno, además de esto también se está actualizando toda la información con nuevos casos también y nuevos materiales, nuevos recursos visuales. En el anterior curso, pues, hicimos algunos demos con unos archivos de Excel y además también pudimos compartir algunos videos. Y bueno, tenemos más material interesante que ha podido recopilar Martín y que va a poner a disposición de todos ustedes. ¿A quién va dirigido? Pues a todos ustedes, ¿no? Profesionales técnicos que están involucrados en la industria de control de corrosión. Es sumamente importante que en este momento ya demos este paso. Ya este año ha sido el año del cambio y hemos cambiado la era digital y es importantísimo que este cambio sea completo, ¿no? Y tenemos, y bueno, lo que se viene en el 2021, pues van a ser ya, va a estar lleno de actualizaciones y de tecnología y de nuevos sistemas. Ya
todo va a estar todo modernizado, actualizado, y es importante pues tener todos estos conceptos claros. Es importante también recalcar que vamos a entregarles los materiales del curso, como siempre, una copia digital del resumen del curso, y además también material complementario, lecturas de soporte, que lo tenemos todos alojados en un drive de Infocorrosión para que todos ustedes puedan descargarlos y que siempre se va actualizando. Y a diferencia del curso anterior, en esta oportunidad estamos implementando también el doble certificado. Es el certificado de acreditación y el certificado de culminación. ¿De qué trata el certificado de acreditación? Que todos los participantes van a poder acceder y aprobar la evaluación en línea, o se va a hacer una evaluación, para poder obtener este certificado que acredite los conceptos que se han dictado. Y en caso de que no se apruebe esta evaluación, pueden acceder de todas maneras al certificado de culminación del curso, ¿no? Este es el resumen del curso que se va a dictar. Los beneficios, como ya les comenté, el certificado de acreditación y de culminación. Asimismo, el acceso a sesiones grabadas, que es también una de las cosas que hemos implementado en estos últimos cursos, puesto que no todos tienen el tiempo disponible para poder participar pues, en la hora que se ha fijado, pero se puede, pero ustedes pueden acceder a las sesiones grabadas. Adicionalmente, pues, los beneficios que ofrecemos en todos nuestros cursos, el foro de especialistas, ser parte del directorio de profesionales de Infocorrosión, las descuentos y promociones exclusivas, menciones de bienvenida para empresas en redes sociales, ¿no? Todas las empresas que participan tienen una mención en toda nuestra multiplataforma, en nuestras redes sociales, para que pueda haber un mayor alcance y que sepa la industria que ustedes están llevando estos cursos de actualización con nosotros. Y del mismo modo, el acceso a las revistas y todo el material que nosotros entregamos a nuestros suscriptores, ¿no? Y el acceso a webinars gratuitos de Infocorrosión. Se vienen nuevas actividades para el próximo año para todos nuestros miembros. Vamos a dar webinars exclusivos para nuestros miembros, y además también con Infocorrosión Negocios estamos desarrollando toda una estrategia muy, muy interesante para impulsar el negocio, sus negocios. Por hoy les agradezco mucho su asistencia. Por mi parte, muchas gracias. Martín, nuevamente muchas gracias. Vanessa, muchas gracias también por tu apoyo, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.